Bueno, Enrique, 112 páginas, 40 trabajos, 40 autores, 29 años. Coordinar todo esto tiene que ser un poco difícil. Sí, sin lugar a duda, y cada año es distinto, cada año surgen nuevas digamos inconvenientes, o nuevos inconvenientes, mejor dicho, donde claro que a lo largo de 29 años pues te ha pasado de todo, desde que una anécdota buena es aquella en que estábamos presentando la revista, hubo que alargar el acto porque la revista no llegaba, la traían de viaje de haberla encuadernado, le multaron a la furgoneta que la traía, tuvo algún otro incidente, total que estábamos allí un poco alargando el acto para que llegara la revista, ya que al final del acto se le entregaba a todos los asistentes y estaba la iglesia de Santa Marina, que era entonces cuando allí celebrábamos la presentación, estaba totalmente abarrotada de público, ¿no? Y claro, esto pues siempre te crea unas tensiones, al margen después de conseguir a lo largo del año a los colaboradores, conseguir que las personas te escriban sobre la Virgen de la Cabeza no es tan fácil como pueda parecer, porque no todas las personas que se dedican, historiadores fundamentalmente o escritores, no todos tienen una obra o dedican un tiempo a investigar o trabajar la Virgen de la Cabeza, sino que se dedican a otros temas, incluso muchos son foráneos y claro, no es lo mismo que le pueda interesar a lo mejor a uno de Andújar, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo a lo largo del año, hay que invitarles, hay que recordarles, hay que ver que recibas el trabajo, después hay que llevarlo a la imprenta, hay que maquetarlo, hay que corregir la revista y con todo y con eso al final te salen erratas que son los duendes esos de la imprenta, sí, que no te explican. Se lee algo 20 veces, pero no se ve, ¿no? No se ve. Y no lo vea, aunque lo lean 2 o 3, me comprende. Y a lo mejor dices, venga, te has dado cuenta, ahora vamos a corregirlo, porque claro, lo tiene que corregir otra persona. Y si esa persona, por H o por B, se le ha pasado, pues la errata está ahí, ¿no? Entonces, tiene a veces también muchos sinsabores porque la gente no entiende tampoco el trabajo que esto conlleva y el esfuerzo que tiene que hacer la cofradía y que tenemos que hacer los demás para que la revista llegue a tus manos siempre a 1 de abril, que es cuando se presenta Mirando al Santuario. Todo eso... Es una revista, por tanto, que cuesta mucho trabajo. Me imagino que coordinar eso, 40 trabajos debe ser un trabajo importante. Y es una revista en la que, bueno, pues tenemos artículos de lo más variado, pero antes vamos a reivindicarlo, ¿no? Porque, y además lo comentaba ayer usted también en la columna de opinión, las singularidades que tiene o las peculiaridades que tiene esta romería. Es la única que tiene un reconocimiento con carácter etnológico, ¿no? Por parte de la Junta, ¿no? Claro, bien de interés cultural con carácter etnológico. Esta es la única romería de Andalucía, que yo sepa, que está declarada bien de interés cultural, y eso desde el año 2013. Y eso es una potencialidad de nuestra romería, porque además el BI protege muchos elementos característicos de la propia romería, de la celebración, de los caminos, del lugar donde se celebra, el contenido importante del santuario de la Virgen de la Cabeza. O sea que es una cosa bastante importante. Además sería un paso si un día quisiéramos que fuera patrimonio de la humanidad de carácter inmaterial, ¿no? Que esto sería una cosa que primero hay que creer en que somos que somos patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Para después intentar serlo, declararlo, que fuera declarado por la UNESCO. Entonces es muy importante esta primera declaración de la Junta de Andalucía. Estamos hablando también de una romería que, para que quede claro también, no es la más antigua de España. Por supuesto. Ni viene medio millón de personas. Ni viene medio millón de personas. Aquí lo que más que el año que más haya venido habrán venido 100.000 personas. Además, normalmente no. En los últimos años realmente tenemos cifras que las dan que son oficiales, dadas por la delegación del Gobierno de España en Jaén, donde publican que son datos ofrecidos con todo rigor por la Guardia Civil, donde nos dicen exactamente cuántos vehículos han subido de los distintos tipos, y con eso se puede hacer perfectamente hacer un cálculo de las personas que asisten a la romería. Yo creo que tampoco no es
necesario que vengan 500.000. Yo no valoro una fiesta porque va más gente, sino porque tiene unas peculiaridades y unas singularidades y una seña de identidad, que es lo que tenemos en la romería de la Virgen de la Cabeza y que es lo que tenemos que hacer, destacar para que la gente venga, pero venga por eso, no porque viene 500.000 personas. Además, es impensable que en el entorno del santuario puedan alojarse 500.000 personas en un fin de semana en un lugar tan inhóspito y tan carente de recursos. Para si vinieran 500.000 personas, tendríamos que montar allí permanentemente varios hospitales, tendríamos que tener una flota de helicópteros, de aviones, y tendríamos que tener un personal sanitario enorme. Claro queda, por tanto, me gustaría centrar, por razones del tiempo, a destacar, por ejemplo, algunos artículos. Se cumple el primer centenario del puente de hierro sobre el río Jándula. Anteriormente, a micrófono cerrado, lo hablábamos. Un puente, bueno, que tuvo primero un ensayo de madera, por decirlo, sí, ¿no? Tuvo un ensayo de madera. Sí, el trabajo de José Luis Pantoja, el doctor José Luis Pantoja, cronista oficial también del ópera y bibliotecario y archivero, pues nos ofrece un trabajo magnífico sobre este centenario del puente de hierro, cómo se construyó, cómo se colocó, porque era un acontecimiento. En aquella época las personas subían al santuario, subían por lo menos a ver el puente de hierro, porque era una novedad. Se puso en 1915, además coincidiendo con la visita de la infanta Isabel, que era la hermana de Alfonso XII, a la Virgen de la Cabeza, que también fue una visita regia importante, porque bueno, varios reyes o futuros reyes también han venido a la romería. Incluso el rey Alfonso XIII declaró, nombró o tituló el santuario con el de real, con el título de real, ¿no? Entonces, la vinculación de la casa real española a lo largo de los siglos ha sido siempre significativa, ¿no? con Andújar y con su romería. Colomera, Escañuela, numerosos municipios. Recordamos aquí también, en la Ruta del Pastor, una visita que hizo la imagen de la Virgen, sí, ¿no? Sí. Pablo Mondéjar pues nos habla de esa visita que fue la Ruta del Pastor en el año 78, que la llevaron desde el santuario hasta Colomera, pasando por distintas ciudades, ¿no? De hecho, no lo puedo contar porque si los cuento ahora se nos terminaría el programa, pero lugares donde hay devoción a la Virgen de la Cabeza, estamos hablando de lugares lejanos, como por ejemplo, leo aquí, la isla de Formentera. Sí, claro, ahí hubo devoción a la Virgen de la Cabeza. Y ahí viene la fecha en que se celebra. 27 de abril, prácticamente coincidiendo. Claro. Muchos sitios donde hay devoción a la Virgen de la Cabeza, pues han tomado como referencia la de Andújar, la fecha aproximadamente de Andújar. Y la Virgen de la Cabeza ha estado y está muy extendido, no solo en España, sino en Portugal, en Hispanoamérica. Fundamentalmente, pues está la presencia de la Virgen de la Cabeza, ha estado y está. Seguramente va a continuar estando. Estamos hablando de la presentación de la revista, que es la presentación o el acto que más o menos abre las actividades. Sí, de hecho, este fin de semana es el primero de los dos del llamado convite de banderas. ¿De dónde viene esta tradición del convite de las banderas? La tradición es de invitar la cofradía al pueblo en general de Andújar a la romería. Eso ha evolucionado, lógicamente, y ha llegado a la actualidad pues bastante transformado, en el sentido de que ahora visitan los conventos de religiosas y religiosos de la ciudad, algunos colegios, a las parroquias también principales de la ciudad asiste a misa la cofradía esos días, va a los poblados de colonización, estos de la década de los 50, como El Sotillo, Las Vegas, todo esto, La Ropera, ¿no? Y después también va a los centros sanitarios, a las residencias de ancianos, incluso a la plaza de Abastos. Bueno, es una forma de salir con la banda, música, la cofradía con sus banderas, sus cetros, etcétera, pues visitando e invitando al pueblo a la romería. Y se hace dos
2 semanas o 2 domingos anteriores al de romería. Llevan también las banderas. ¿Esas banderas tienen historia o por qué? Sí, las banderas. ¿Cuál es el motivo de esas banderas? Mira, siempre Andújar se puede decir que es la mayor concentración de banderas de gran tamaño, de un tamaño bastante considerable, de las romerías con más concentración de banderas, porque todas suelen traer pues entre 2, 4, incluso a lo mejor 6, pero bueno, si multiplicas por unas 70 cofradías, pues ahí lo mismo tienes 140, 100. No hay, todas las romerías no concentran, no llevan tanta bandera. Y Andújar, una de las peculiaridades es esa, ¿no? Esa tradición viene de siempre, porque además está representada en cuadros tan importantes como la romería de la Virgen en la Cabeza del siglo XVII, que se conserva en el Museo Mariano del Santuario, ¿no? La bandera ha sido un elemento presente siempre en la fiesta y en la romería, ¿no? Nuestra, ¿no? Entonces, esto es una peculiaridad, ¿no? Y además juegan con las banderas, los banderistas o abanderados pues juegan con ellas, se los pasan por la cintura, la mueven, hay que tener cierta fuerza, fuerza y habilidad para hacer eso, para hacer eso. Entonces es un elemento también llamativo ante el espectador, ¿no? Bueno, pues es por tanto una romería intensa. Al igual estoy viendo por aquí, por ejemplo, la memoria. No hay mes en el que no se haga algo. Sí, igual vale. El de enero es un poquito más tranquilo, sí, pero el resto del año es intenso. Sí, la cofradía realiza a lo largo del año infinidad de actividades y participa en otras donde es invitada, ¿no? Entonces es una romería viva de los 365 días del año, o sea, que tenemos que hablar de la salud, la buena salud de la cofradía y la actividad tan enorme, vuelvo a repetir, que desarrolla sus miembros a lo largo de todo el año, ¿no? Una importante actividad. Y ya para ir terminando, repasamos rápidamente cómo es el fin de semana de romería aquí en Andújar. Por ejemplo, uno que no ha estado nunca, como soy neófito, se podría decir, en ese caso. Comenzamos el viernes de romería y ahí ya es un bullir, ¿no? Sí, el jueves principalmente, que es la ofrenda de flores en la Plaza de España. La Virgen se traslada desde la calle Ollería, su ermita en la calle Ollería, se le lleva a la Plaza de España y entonces durante al menos 4 horas pues todo el mundo pasa a hacer su ofrenda floral, ¿no? Para el día siguiente, viernes, pues lo más destacado por la tarde es la recepción de cofradías filiales que vienen de otros lugares y bueno, la cofradía matriz les recibe también en la Plaza de España y un saludo tradicional con las banderas y tal, apretón de manos de los hermanos mayores a las autoridades y hermanos mayores y presidente de la cofradía de Andújar. Ya es una cosa de fiesta que termina con unos fuegos artificiales en la plaza de España, para ya llegar el domingo, ¿no? Perdón, el sábado por la mañana, pues hay una misa de romero aquí en la ermita, para a continuación pues en caballería pues marchar al santuario la cofradía, y donde aparece esa figura tan peculiar y tradicional que nosotros hemos mantenido, que son las mujeres que van al santuario, lo hacen sentadas en un sillón de viaje que se conoce por jamuga, y además los mulos en los que van están bellamente enjaezados con una decoración en tanto en la jáquima como en todo el aparejo, muy peculiar, lleno de colores, ¿no? Que eso anima mucho y da vistosidad al acto, ¿no? Una gran comitiva se va a dirigir por el camino viejo de Herradura, llamado viejo porque cuando abren la carretera de Andújar al santuario, pues ya es el camino viejo, ya no es el único. Antes solo había un camino al santuario desde Andújar. Al abrirse el otro, pues ya camino viejo, ¿no? Ya camino viejo, ¿no? Entonces, por ese camino viejo, con parada en San Ginés, la ermita de San Ginés, que hicieron los peregrinos del Alba, después bajan a los llanos de Lugar Nuevo, donde cruzan un puente, y lo quiero decir, un puente del siglo XVII, no romano, sino del siglo XVII, pues para que todo el mundo, el que tenga dudas, lo sepa. Cruzan el puente y en aquellos llanos, pues se reúne la cofradía junto con otro elemento muy importante de la década de los 80 que ha ido creciendo paulatinamente, que son las carretas. Las carretas son unos remorques tirados por un tractor que van decorados con unas lonas, y las peñas fundamentalmente, pues que también tienen actos a lo largo de todo el año,
pues se divierten y lo pasan así unas hasta el domingo por la noche, que regresan, y otras carretas que junto con la cofradía matriz bajan el lunes, ¿no? Entonces, una vez que se llega al santuario, las cofradías filiales han ido haciendo su presentación ante la Virgen para ser la última la cofradía de Andújar. La noche pues se baila, se divierte, hay también misa, hay el Santo Rosario, o sea, hay una mezcla tanto de ocio fe, y de devoción. Eso mismo. Entonces, con esos dos elementos se compaginan muy bien, se hacen la ofrenda, se crea un gran pebetero donde la gente va quemando la cera como ofrenda a la Virgen, se visita a la Virgen en su camarín, etcétera, etcétera. Para la mañana siguiente, pues sacar a la Virgen al lugar donde, esto es relativamente moderno, ¿no? Sacar a la Virgen a la misa que se celebra al aire libre, donde concurre, pues en principio todas las cofradías, la matriz con las filiales, autoridades y también el público en general, ¿no? Terminada la misa, pues la Virgen se coloca en las andas, en el templete de la anda, y es procesionada por las calzadas del santuario hasta que se recogen finalmente el domingo hacia las 3 de la tarde aproximadamente, o tal, concluye la procesión, y entonces ya los romeros pues se empiezan a marchar a sus lugares. Ahí recogiendo. Últimas palabras, rápidamente, para el pregonero de este año, Antonio Mendoza Cabello. Hombre, yo que le deseo mucha suerte, que espero que haga un gran pregón. Es un hombre buen conocedor, natural de Andújar, vividor de la romería en el sentido positivo de vividor, y creo que nos deleitará con una buena pieza literaria en torno a la devoción a la Virgen de la Cabeza, teniendo en cuenta que es el 51 pregonero de la romería, que comenzó en 1965. El 18 de abril será el pregón. El 18 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro Principal. Enrique Gómez, director de la revista Mirando al Santuario, gracias por habernos atendido, y que nos llueva el fin de semana de la romería y que se cuide el Parque Natural. Esperemos, donde se hace. Por supuesto, eso es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias.